que es el agrietamiento y cómo afecta eso también en la resistencia por efectos del clima, ¿no? Entonces, en este caso, ellos ven una torre en Dubái, es la torre Doha, y hacen pues todo el análisis correspondiente a lo que es la deformación elástica, axial, ¿no? O acortamiento que va a haber por efecto de el incremento de las cargas, el agrietamiento que se causa también por las cargas aplicadas en el efecto del tiempo, ¿no? Y bueno, ahí ellos van poniendo una serie de factores hasta que llegamos, aquí hacen el análisis en las paredes, en las columnas y las diferencias de lo que es la longitud, ¿no? Perdón. Entonces, para al final, pues llegar a lo que son las conclusiones, que es la parte que quiero que la veamos, pues para introducir a lo que sería esto, dice. El determinar exitosamente el acortamiento en un miembro es una tarea compleja para los diseñadores. La precisión en la predicción radica en un enfoque realista en relación con la interpretación crítica de los códigos de diseño disponibles y el uso de los conocimientos locales, la experiencia con proyectos similares y la continua la continua interrogación de los resultados obtenidos después de hacer los ensayos de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en el estudio de un proyecto sobre uno de los edificios más altos que se están construyendo actualmente, reveló la importancia de los sistemas de estabilizador de la compensación del acortamiento diferencial. También se observó resultados de pruebas disponibles de proyectos similares en el área de las ecuaciones, en el área, vamos a ver, que las ecuaciones estándares pudieron predecir para el módulo de hormigón. Y entonces aquí viene la importancia, ¿no? Porque lo que ellos determinan es que el módulo de Young del hormigón subestima el valor hasta en un 25% en las pruebas de contracción en mezcla y en pruebas de contracción en mezclas similares revelaron una correlación aceptable con el modelo ACI el ACI 209. Entonces, básicamente, pues ellos comprobaron que el ACI en el capítulo 209 sí contempla esto, de tal manera
que la aplicación es correcta de acuerdo a lo formulado, ¿no? A que ellos lo comprobaron. Ok. Bien. Entonces, nosotros habíamos visto, voy a buscarme. Vamos a hacer son dos conceptos que son muy similares entre sí. Tenemos el primero, que es bastante sencillo, es el efecto del cambio por la temperatura. Donde nosotros vamos a decir que para el concreto es igual al acero. ¿Por qué es importante? A ver, alguien que me diga por qué puede ser, por qué es importante que el comportamiento de la temperatura del acero y del concreto sean muy similares. ¿Ah? Por
por efecto de la contracción y la expansión del concreto. Exacto. Y también del acero. Si no fueran muy, muy, muy parecidas, entonces no serían compatibles, porque se imaginan lo que pasaría eh, si hay una alteración en la temperatura, por ejemplo, eh, con frío, por decir algo así, y el concreto no le pasara nada y el acero se encogiera. Generaría espacios de vacío, entraría el agua, un montón de cosas, y luego eso podría generar también que con el congelamiento, entonces el concreto se reviente. ¿Qué pasa, no? De hecho, en Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado con las grietas y cuando viene la nieve, porque todo eso tiene que estar sellado, porque a donde entre agua se congele, va a reventar las placas, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? O en las losas. Por eso es que allá también tienen mantos en todas las losas para evitar eso. Eh, entonces, eso es muy importante. La importancia es porque son materiales que trabajan juntos para reforzar o para construir una estructura. Por lo tanto, deben ser similares. Entonces ahí nosotros vamos a tener eh, el coeficiente de expansión térmica. Vamos a ver, el coeficiente de expansión térmica va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 pulgadas sobre pulgadas por, ¿cómo se llaman? Los grados de la temperatura. Voy a poner aquí grados. Y eso se va a expresar, no tengo los símbolos aquí, entonces tengo que ponerlo como alfa, ¿ok? Y entonces, cuando yo les pongo esto, estas son las fórmulas que ustedes deben de empezar a incorporar ya en su hojita de Excel, ¿no?
Esto es el cambio en la longitud por efecto de la temperatura. Pueden ir armándose una tablita así, ¿no? A donde ustedes van poniendo la temperatura, tienen el coeficiente, todo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el concreto está eh, restringido para la expansión? O sea, si no es un elemento eh, como la calle, la carretera o una cosa así que se tiran abiertos. Entonces, ahí nosotros vamos a utilizar eh, ahí van a utilizar entonces ¿qué es esto? ¿Qué es S o qué significa la E? Coeficiente de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿no? Este es módulo, perdón. Ajá. Un segundo.
son derivaciones de la misma fórmula, ¿no? Ya me equivoqué aquí. Ese entonces sería el estrés si tenemos el concreto restringido, ¿no? Entonces, una cosa, está hablando, porque si está hablando no lo escucho. Ahorita es que acabo de comenzar, estaba escribiendo las fórmulas y ahora sí. Entonces, bueno, si el concreto está restringido a la expansión, entonces tenemos que ese que es el módulo. ¿Alguien escucha? ¿Ah? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahora sí. ¿Ah? Sí, ahora sí se escucha. Ya. Ok, entonces, si el concreto está restringido a la expansión, entonces esta va a ser la fórmula que se deriva de todas estas, ¿no? Empieza a hacer relaciones. Estas son las mismas, estas tres.
y nosotros teníamos que el delta L pues va a ser el strain, que es la restricción o el acortamiento por la longitud, ¿no? Tenemos entonces y al final el estrés va a ser esta forma. Entonces, vamos a hacerlo en un ejemplo para que se vea más fácil, ¿no? O más sencillo. Este es el área de la sección transversal de la columna, ¿no? A donde se aplica una carga P, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la carga P viene del área tributaria que la columna soporta, más todas las que traigan de arriba, ¿verdad? Cuando se vienen recargando. Entonces, nosotros tenemos que vamos a hablar de que esta es la longitud L y esto que está aquí es el cambio en la longitud. Tenemos P ahí y también tenemos P acá, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un edificio de 200 pies, que está en concreto normal,
¿Cuál es concreto normal? El que no está reforzado, ¿verdad? Y hay un cambio en la temperatura de 40 grados Fahrenheit. Encontrar el cambio en la temperatura, en la longitud, perdón. Entonces, este es muy sencillo, ¿no? Este simplemente, ¿saben? Venimos aquí. Nosotros tenemos el delta L es igual a el coeficiente de expansión térmica aquí me faltó, era este, perdonen, aquí me faltó incluirles el coeficiente por ATL. Entonces, va a ser así. El delta en la longitud es igual al coeficiente de expansión térmica por el cambio en la temperatura por la longitud. Entonces, nosotros tendríamos, eso va a ser 6 por 10 a menos 6 por 40 grados por 200 pies, pero lo tengo que convertir a pulgadas, ¿verdad? 200 pies, lo tengo que convertir a pulgadas, entonces por 12 pulgadas que son un pie, ¿no? ¿A cuánto sería igual eso? 0.576. Gracias. 0.576 pulgadas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nosotros simplemente, para no usar esos números, lo aproximamos a 0.6, a 0.6 pulgadas. Entonces aquí, para mí, este es el ejemplo 2.1. El tema 1 fue
la ruptura, ¿no? Ahora vamos a hacer ejemplo 2.2. Que dice que para el mismo edificio pero restringido. Y con un FDC, ¿recuerdan que es un FDC? ¿Qué es el FDC? La resistencia del concreto, ¿no? De 4000 SI. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la resistencia del concreto, tendríamos que calcular, de acuerdo a esto, yo tengo que usar la fórmula, tenemos que usar esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo no tengo mi módulo de elasticidad. ¿Cómo se calculaba? ¿Verdad? Sí, creo que da 3644 KSI. Sí, exactamente. $3,600 SI. 3,640,000. Sí.
Ujú. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más tenemos que poner nuestro F, la fórmula. Esta fórmula. En este caso no es conveniente reducirlo a KSI porque eh, el módulo de elasticidad lo tenemos en pulgadas sobre pulgadas. Bien, así es que lo mantenemos en PSI. Por 40 grados, ¿verdad? Ya la temperatura. Esta sería la respuesta. El estrés o la tensión generada, ¿no? ¿Producto de qué? De que está restringido, ¿no? Entonces, si está restringido, no se puede eh, expander o contraer, ¿no? ¿Cierto? Ok, un concepto o algo que no les dije es que cuando yo tengo aquí, en esta parte de del cambio, eh, ya sea que crece o que se contrae, y lo que lo que varía, o sea, este número se va a distribuir entre los dos lados, ¿no? O sea, no es que se afecta nada más por ejemplo, aquí lo representé como o sea, el cambio, ¿no? Pero obviamente si yo tengo dos cargas, no es que nada más se me va a achicar acá, sino que se reparte entre los dos lados, ¿ok? De tal manera, pues que sería 0.3 pulgadas por cada sección.
Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo. Dos punto tres. Y tenemos que para el mismo edificio, ya nosotros sabemos que nuestro FDC es igual a 4000 PSI. Que son 200 pies de altura. Que tenemos columnas, aquí es donde viene la parte distinta, de 18 por 18. Con una carga E igual a 1000 kips. Y tenemos una pared de concreto de 25 pies por 10 pulgadas. Entonces, estas son las condiciones. Entonces ahora dice determinar el acortamiento diferencial entre las columnas y paredes. Aquí, perdón, me faltó ponerle una carga
igual a 500 kips. Ok. Solución. Entonces, punto 1, ¿qué sería? Determinar qué, ¿verdad? Pero eso ya lo hicimos, ¿no? Y quedamos en que E era igual a me dijiste ahí 3640 KSI. Bien, ¿no? 2. Calculamos entonces el cambio en la columna. Que bueno, ya sabemos que va a ser el cambio es igual a P por L entre A E. Eso es igual a pega en las columnas era 1000, ¿verdad? 1000 kips. Por la longitud. Por las 12 pulgadas por pie, ¿no? Entre el área. ¿Cuál es el área? 18 por 18, ¿verdad? Son pulgadas. Por
3640. KSI. Dos pulgadas, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 2.04. Ajá, lo mismo. Sí, son 2 pulgadas. 0.4 pulgadas es casi imperceptible. Entonces, hacemos lo mismo para la pared, ¿no? Es la misma fórmula, ¿no? Tenemos entonces que son 500 kips. Solamente sustituimos acá. O sea, por 200 10 por 12 12 pulgadas dividido entre el área. ¿Y el área cuál va a ser? 25 pies por 12 pulgadas. Ahí en un pie, ¿no? Por el espesor, ¿no? Que es de cuánto? De 10 pulgadas. Por los mismos 3640 KSI. Y nos dice que eso es ¿cuánto? Once, ¿no? Punto 11
pulgadas. Sí, profe. Entonces hay una cuarta, hay otra cosa que hay que hacer, que es pensar un momento y decir, bueno, ¿en qué forma podríamos minimizar esta diferencia? ¿Ah? Estamos hablando de acortamiento, ¿no? En este caso ya no era por la temperatura, era por efecto de las cargas, ¿no? Era con esto, con esta otra parte. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿O qué harían ustedes? Hay que hacer, se pueden hacer. Hay dos opciones que se pueden hacer sin variar el uso del edificio. El primero es hacer la columna más grande, ¿no? La pared casi no se achica, ¿no? O sea, que no se vuelve más, no pierde tamaño por efecto de la compresión de la carga, ¿no? Pero la columna sí. Entonces, la columna se está achicando 2 pulgadas. Claro, estamos hablando de una columna de 60 metros, o sea, en el caso hipotético, es nada más para que vean lo que se está haciendo, ¿no? Porque 200 pies de altura son 60 metros, ¿verdad? Más o menos. Pierde 2 pulgadas en la altura por efecto de la carga que tenía de 1000 kips. ¿Ok? Entonces, Profesor, disculpe, ¿en qué forma podríamos minimizar esta diferencia? ¿En base a qué? Disculpe, que tuve que salir un ratito de la oficina. ok. Tuviste que lo que hicimos fue calcular entonces cuánto se acorta. Este es viste el caso, ¿no? Sí, total hasta los .11 pulgadas que nos dio. Después de ahí. Okay. Entonces la pregunta que surge es en qué forma podríamos minimizar esa diferencia, porque los dos son elementos del mismo edificio. O sea, la columna tiene una carga de 1000 kips y las paredes tienen una carga de 500 kips, ¿no? Pero en toda su longitud. Entonces, cuando aplicamos para ver cuál es el cambio en la longitud, me sale que en la columna es 2 pulgadas y en la pared es .11, o sea que la pared casi no pierde.
obviamente producto de que tiene muchísima área, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cómo se puede hacer para minimizar la diferencia? Entonces, una es hacer la columna más grande. ¿Cómo voy a hacer la columna más grande? Incrementando la sección, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en lugar de poner 18 por 18, pongo, qué sé yo, 30 por 30? Porque creo que la más cercana sería 50 por 50, pero o sea, algo como bastante grande. Ajá, 50 por 50 sería la más equivalente, ¿no? Por eso era que les decía, para ver hasta dónde. Si la haces de 50 por 50, te da muy parecido. Sí, o sea, si se nota, si se ve por ejemplo, donde dice cambio en la pared, esa área es de 3000. Entonces, haciendo como una relación de 50 por 50 daría a 2500. O sea, se acercaría para que diera más o menos por ahí, en el caso pues de la columna. Aún así estaría muy por debajo porque tienes muchísima más, el doble de carga. Este tienes 25 por 12 por 10, sí, son 3000. Pero nada más tienes 500 kips de carga, ¿ah? En el otro tienes 1000. O sea, tendrías que tener prácticamente la misma sección duplicada. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, correcto. Sí, arriba tiene más carga, que son los 1000. Ajá, Pero así con 50 por 50 a punto 0.3, 0.26. 0.26. Con una sección de 50 por 50. Pero ¿cuántos son 50 pulgadas? Estamos hablando de 1,25 m, más o menos. Más como 1,30. 1,26. 1,26 m. Por ahí 1.27, 1.26 por ahí. Sí, es muy grande, ¿no? Y la otra, bueno, esa es una, hacer la columna más grande. La opción 2 sería incrementar el módulo de elasticidad de la columna. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo incremento el módulo de elasticidad? Subiendo el FDC, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, háganme esta operación. Calculen el módulo de elasticidad si el FDC es de 7000 PSI en lugar de 4000. Esto nos daba como 5000 algo, ¿verdad? ¿Saben cómo hacerlo, verdad? Lo ponen aquí 7000, digo. con 7000. O sea, 33 por 145 elevado a la 1.5 por la raíz de 7000. Da a 4820 KSI. Si otro compañero confirma.
Sí, da eso mismo. Ok, vamos a hacerlo así. Entonces tú tienes 4.820. Sí, profe. KSI. KSI. Entonces, arriba tenemos lo mismo. ¿Cuánto nos da lo de arriba? 1000 por 200 son 200.000 por 12. ¿Estamos hablando de qué? 2.400.000. Ah, 2.400.000. Y ahora, si le ponemos aquí una sección de, pongámosle 36 por 36. Y me dicen, por favor, cuánto da. Punto 38.4. Punto 38. O sea, que ya ahí sí es mínimo, ¿no? La diferencia. Punto 38.4. Ok. Subimos la resistencia, ¿verdad? De la columna. Y aumentamos la sección al doble. Y aún así no llegamos, ¿ah? Pero estamos muy cerca. O sea, ya esta diferencia, en realidad, ¿cuánto representa eso en centímetros? ¿Ah? ¿Cuánto representa? 0.384 por 2.54 son un centímetro. Sí, profe, 1 centímetro. Y 0.11 por 2.54 son 3 milímetros. Ok, ¿cuál es la otra opción que hay? La otra opción es pues venir y decir que disminuimos la carga en la columna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros disminuir la carga en la columna? Sin variar el uso. ¿Ah? Y simplemente incrementando otra columna, ¿no? En el medio. Si, por ejemplo, si en un área tributaria ahí de 1000 pies cuadrados, mi columna está soportando 1000 kips y yo pongo otra columna a la misma distancia, o sea, de manera que las áreas tributarias sean la misma, entonces la carga va a ser la mitad, ¿no? Ser 500, ¿no? Sí.
O sea, si le pones 500, bueno, ya este número sería la mitad, ¿no? Sería 1.200.000. Ya si es con la mitad da a punto 192. Punto 192. Bueno, ahí lo tiene. Con esa misma sección de 36 por 36 y el FDC de 7.000. Sí, Ujú. Sí. Bueno, esas son las consideraciones que tienen que hacer en diseño cuando tienen estas cuestiones. Ahora, ¿qué puede ser? Nada más o sea, para que se centren en un edificio. ¿Qué puede ser una pared que tenga 25 pies? ¿Ah? 12, 25 pies de largo y un espesor de 10 pulgadas. ¿Qué pueden pensar que sea eso? En un edificio. las paredes divisorias, ¿no? No, no necesariamente. Acuérdate que cuando nosotros hacemos las paredes divisorias pueden ser en gypsum, pueden ser en vidrio, Esas son las paredes externas. pueden ser las paredes externas o puede ser, y lo que es más seguro que ustedes tengan que confrontar es el núcleo de escalera y de elevadores, que normalmente son en concreto reforzado también, o sea que es el mismo material. Lo que pasa es que las paredes exteriores normalmente son en bloque. Entonces, si tú ves 25 pies son 6 metros, esa es prácticamente la longitud que tiene una escalera pues para ir cambiando de niveles, ¿no? Y la carga pues es menor porque definitivamente es menos área de la que pueda estar soportando una columna. Pero los núcleos de las escaleras, eso es lo que se conoce como un shear wall o un muro acortante. ¿Ok? Entonces, los núcleos de las escaleras son las que te ayudan, o esa parte que normalmente se ponen en los centros, son las que le ayudan a que las columnas sean más pequeñas. Porque si bueno, ¿te parece que esa columna es exageradamente grande? ¿Cuánto te salió? De 50 por 50. Son que 2.500 pulgadas. Pero si, por ejemplo, tú la hacías de 30 por Haciéndolas más rectangulares, ¿no? sí, digamos que la hagas de 30, no, ponla de 18, pero por 72. Vamos a decir que la multipliqué por 4. 18 por 72, ya viene teniendo una forma no de columna, sino de un shear wall. O sea, prácticamente es un muro cortante, pero se te adapta en el edificio. Entonces, a veces hay que hacer ese tipo de modificaciones y por eso es que ustedes ven que hay edificios que tienen las columnas que están afuera siempre van a ser más pequeñas que las que están al medio del edificio, por la carga que están asimilando, ¿no? Pero normalmente ustedes pueden ver en edificios que hay unas columnas que son muy grandes.
o que las agarran y las meten justo ahí a donde iba la refrigeradora, en la cocina, pusieron una columna grandota porque ahí se pierde. Objetivamente, quizás en ese lugar no estorbaba tanto como si la ponían en el medio de la sala, ¿verdad? Entonces, ahí acomodaron la columna, la cocina al lado de esa columna, porque ya te dije que 72 pulgadas son como 1 metro y resto, ¿no? 72 por 2.54, 1,82 m. Entonces, te permite pues como generar un ambiente ahí, o una separación. Y luego le ponen otra pared por ahí, una puerta y ya. Se pierde en la parte de arquitectónica. Pero hay que hacerlo para poder compensar el efecto de las cargas. Entonces, este era el ejercicio, o los ejercicios que ilustraban lo que era la parte de la temperatura y la parte de el efecto de la carga y el acortamiento. Entonces, hay un tema aquí que quería conversarlo con ustedes. Esto lo tienen no sé si le sacan su impresión de pantalla. Ah, me avisan si le sacaron ya la impresión. Listo, profe. Entonces les paso un poco más para acá. Ok. Como les digo, traten de hacer entonces su tablita, ¿no? Para encontrar el cambio en la longitud. Y ahí tienen la temperatura. Cuál es el tamaño, cuánto va a ser el... Todo lo van poniendo ahí. ¿Ok? Ahí lo que les quería decir es, entonces, que tenemos entonces un tema, ¿no? Yo les dije que para esta semana yo iba a poner el examen, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, yo no sabía, y bueno, ahora resulta que esta semana ustedes tienen el congreso, ¿no? Virtual. Entonces, aunque a nosotros no nos afecta por el día, sí afecta a los grupos que están en la noche. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo grupos que son miércoles y viernes y también miércoles y sábado, o martes y sábado, ¿no? Entonces, ellos no van a poder hacer esto y hacer los exámenes. Por lo tanto, también hay otro tema, ¿no? No son de este grupo, pero hay personas que se están quejando de profesores, también de diseño, que ponen el examen, por decirle algo,
El examen es el sábado a las 6 de la tarde y tienen para entregarlo hasta las 10 de la noche. Entonces la gente están reclamando, digamos, que por qué, o sea, si su clase es en el día, ¿por qué les tienen que poner el examen en el sábado, en la noche? Yo no sé si ustedes tienen problema con eso. Bueno, yo por eso yo tengo clases los días sábados, Por eso unas 4 horas, sí, entonces no. no lo puedes hacer, claro. Entonces salta entonces la interrogante y te dicen, bueno, entonces vamos a hacer el examen en el periodo de clase y tienes 2 horas para hacerlo. Antes te estaban dando 4 horas y ahora nada más te dan 2, ¿me entiendes? Entonces yo no hago eso, pero se los estoy diciendo porque si tienen esa situación con algún profesor, acuérdense que, bueno, yo no sé si yo les había dicho a ustedes, pero yo soy coordinador del factor estudiante, o sea que yo soy como un profesor consejero para ustedes, en cualquier nivel, no porque yo esté ahora dándoles clase, sino que si ustedes tienen alguna inquietud, ustedes me pueden ubicar a mí. Quizás ese anuncio nunca se ha hecho formal, pero yo soy un profesor consejero, o sea, yo les puedo aconsejar y decirles, mira, trata de llevar esta materia de esta forma o haz esto, o si tienes una deficiencia en algo, pues debes compensarla con esto, ¿no? Como un tema, ¿no? O sea, o si alguien tiene algún problema, pues me comunica a mí. No todo es a la directora de escuela, que ya saben que es mi esposa, ¿no? Pero yo soy el coordinador del factor de estudiante y de extensión universitaria para lo que es acreditación de la universidad. Entonces, a mí me toca ver ese tipo de situaciones. Entonces, como consejero en este momento, yo lo que les digo es que hablen, si tienen esa situación, hablen con el profesor. Y ustedes pueden decir, bueno, profesor, nosotros, si algún profesor les pone un examen en un día que a él no le corresponde, entonces él también, a este nivel, él es ingeniero, entonces tiene una capacidad para razonar si ustedes le dan un argumento válido. Quizás en algún momento pues, se le pasó, pero él él va a tener la capacidad de analizar lo que ustedes le están diciendo, de escucharlos y decirle, profesor, lo que pasa es que yo tengo una clase ese día. Entonces, si usted me pone el examen a esa hora, primero, o yo estoy en clase, o segundo, estoy muy cansado porque di 4 horas o 6 horas de clase, porque tenía 1 o 2 materias, y pues no va a ser lo mismo. Entonces, yo lo que hago normalmente era lo que les había dicho. Bueno, yo les pongo el examen y ustedes me lo entregan al día siguiente. A veces lo pongo un viernes y les digo, me lo entregan el lunes, a más tardar a tal hora. Eso sí, tienen que ser puntuales en cuanto a la entrega. O sea, si ustedes no hablaron previamente de que no iban a poder, porque ustedes tenían que ir para la finca y no podían dejar de ir para la finca porque si no, no les pagaban lo que estuvieran vendiendo o lo que fuera, entonces tienen que avisarlo para que el profesor asigne una hora en la que todo el mundo pueda. Lo que no pueden es llegar a una licitación después de que pasó el tiempo a pedir que se la reciban, ¿verdad? Porque si ustedes hacen eso, una licitación, se la podrán recibir para que usted no se quede con papel en la mano, pero simplemente ni la van a leer, ¿verdad? Entonces, manejen esas situaciones. ¿La O sea, cafetería? Christopher, cierra el micrófono. Entonces, en mi caso, pues yo voy a poner el examen la otra semana. Yo les voy a poner más práctica de estas cosas, porque lo que me interesa es que
de lo que acabamos de ver, a mí lo que me interesa es que analicen las opciones. Sí, a mí me pueden dar diferentes geometrías, diferentes cargas y esto, pero para que estén en el rango, ya ustedes vieron, yo les mostré el análisis que hicieron. Déjame ver si se los puedo volver a poner. Eso mismo le voy a decir que para el parcial bueno, usted nos había dicho que íbamos a practicar antes del parcial. Correcto, todavía tenemos la otra sesión, ¿no? La del Sí. jueves. Entonces yo les voy a mandar la práctica, yo no se los voy a hacer, porque cuando yo los hago aquí, salvo usted, tú, que andas ahí diciéndome, o otro, los resultados, el resto no los escucho. ¿Ah? Yo no sé si están o no están. Más si yo les digo a todos ahorita, enciendan su cámara, ahí, algunos tienen que salir corriendo a ver qué se ponen, porque están hasta durmiendo. Pero bueno, yo no soy de eso. ¿Ah? No soy de eso. Hay profesores que exigen que usted esté con la cámara todo el tiempo. Pero si a veces tenemos problemas de conectividad y yo les digo a ustedes, enciendan su cámara, y normalmente me escuchaban con dificultad, con una cámara encendida, menos que me van a escuchar, ¿no? Entonces, ahí hay casos, ¿no? Vamos a ver. Eso es lo que quiero. Entonces, sí, al practicar como lo que estamos hablando, yo les voy a poner unos ejercicios y quiero que ustedes los hagan. Y si no les sale, pues entonces vemos qué pasó. Están viendo una pantalla, ¿no? Ese era el ejemplo que yo les hablé del Dubái. Entonces lo que vemos ahí son las diferencias de acortamiento entre las columnas y las paredes después de 5.000 días. ¿Por qué? Porque hay asentamientos, ¿no? Diferenciales. Entonces, ahí se ve cómo en ambos casos están muy parejos, muy parejos. De eso es de lo que se trata, que ellos vayan ahí. Y si lo ven, es mínimo. Lo que pasa es que esto está en el sistema internacional, ¿no? Y aquí obviamente incorporaron el acero. Nosotros no teníamos acero en el ejemplo ese que habíamos puesto. Y un concreto con una resistencia de 80 megapascales es un concreto de ultra alta resistencia. Okay. Yo les voy a compartir ese paper para que ustedes lo tengan ahí, que lo revisen, y que lo lean, lo traduzcan, para que se familiaricen pues entonces con los términos, ¿no? Perfecto, profe. Gracias. Ok, ¿tienen alguna pregunta o algo?
Profesor, el parcial Profe, va a llegar. consulta. ¿El parcial vendría siendo lo de risa y hasta este tema o solo lo de risa? Hasta este tema. Estamos hablando del módulo de ruptura, estamos hablando de la deformación por efecto de la temperatura, por efecto de la carga en columnas y paredes. Pero son temas muy sencillos, en verdad. Y yo lo que les dije, mi mejor consejo es agarren esto que hicimos ahora y pónganlo en su hoja de Excel. De manera que a donde yo le cambie una variable, pues ustedes, si ustedes tuviesen hecho esto en Excel y yo les digo, bueno, cámbiale la sección de la columna tanto por tanto y cámbiale el módulo de elasticidad a tanto o cámbiale la resistencia y te saca de una vez el módulo de elasticidad y ese módulo de elasticidad está en la fórmula. Entonces, las soluciones serían en cuestión de segundos. Es lo que demoras en digitarlo nada más, en meter las variables. Por eso es que yo les digo, y se los digo, eso sí se los voy a decir como profesor consejero. Todo, en este momento, o sea, después de 2 años de estar yo diciéndole a la gente, hagan sus tablas de Excel, metan sus fórmulas, no lo hagan en mis clases, yo los obligo, pero yo les digo, háganlo para todas las materias. Entonces se van unos y lo hacen en geotecnia, lo hacen en termodinámica, lo van a hacer en topografía, lo hacen en todas las materias que lleven números, en hidráulica, lo tienen que hacer para los laboratorios, para todo eso. Entonces, ahora, después de 2 años, hay gente que me llama y me dice, oiga, profe, el mejor consejo que me dio fue que hiciera eso. Desde que hice eso no tuve más problemas en mis materias. Manejo mis cuestiones en la computadora y todo me sale perfecto. Entonces, tanto de arquitectura como de ingeniería, me llaman para decirme o me escriben y me dicen, profe, me fue súper bien en diseño 4 porque tenía todo y entonces no tuve el problema. Así es que en la parte de geotecnia, que las fórmulas son extremadamente largas, pero son largas porque se van integrando otras fórmulas y adicionando componentes que ustedes ya sacaron, como es esto. Si ustedes lo tienen en su hoja de cálculo, no tienen ningún problema. Ningún problema. Así es que traten de sistematizar sus clases, la información, y que la tengan accesible porque la van a necesitar el día de mañana. Entonces, bueno, yo creo que